Mi nombre es Rubí y les hablaré acerca de la estructura celular. La célula es la unidad más pequeña y fundamental de todo ser vivo. Fue descubierta por Robert Hooke al observar un pedazo de corcho en un microscopio. Las células tienen el mismo ciclo y las mismas funciones que el cuerpo humano. Por ejemplo, nacen, crecen, respiran, asimilan alimentos nutritivos, eliminan sustancias de desecho. Según el tejido al que pertenezcan, realizan una función específica, se reproducen y tarde o temprano mueren. Los seres vivos se pueden clasificar según el número de células en unicelulares o pluricelulares. Las unicelulares, como su nombre lo indica, son formados por una sola célula, por ejemplo las bacterias, y los pluricelulares son formados por una gran cantidad de células, por ejemplo las plantas, los animales y los seres humanos. Según su estructura, podemos clasificarlas en procariotas y eucariotas. Las células procariotas tienen la célula procariota. Su principal característica es que su ADN se encuentra disperso por todo el citoplasma. El citoplasma es la sustancia líquida la cual contiene orgánulos. Y estas células tienen una membrana la cual las protege de su exterior. Su principal función es la nutrición, ya que permite la entrada de sustancias y la salida de los desechos. Las células eucariotas, su principal característica es que estas sí poseen de un núcleo, el cual, al igual que el otro, es protegida por una membrana y su ADN se encuentra en su interior. Hay dos tipos de células eucariotas, las vegetales y las animales. Las células vegetales forman las plantas, las flores, los árboles, las frutas o las verduras y se encargan de que estos se desarrollen y crezcan. Estas células producen su propio alimento a partir de la fotosíntesis y contienen una pared rígida la cual les permite a las plantas estar de pie. Las células animales, estas células forman los tejidos. Los tejidos al unirse forman los órganos y dependiendo en qué órgano estén es la función que va a tener cada una de ellas. Por otro lado, les hablaré sobre lo que viene siendo la división celular. Es necesario comprender que tenemos que tener en cuenta tres factores, los cuales son la fase G1, la fase G2 y la somática. Recordemos que en este proceso se duplica el ADN y pues sin este ámbito pues no podríamos llegar a lo que viene siendo la división celular. Depende si la célula es somática o reproductora, va a suceder lo que viene siendo la mitosis o la meiosis. Como dato importante, quisiera recordar que en cada célula madre existe 46 núcleos de ADN, además de que una célula puede ser diploide o haploide. La célula diploide las podemos identificar como una célula en reposo. Esta se relaciona con la meiosis, mientras que la haploide solo contiene un juego de cromosomas y estas pues no están presentes dentro de nuestro organismo. Empezamos con lo que es la célula somática y la podemos describir como el proceso que repite o impide lo que vienen siendo las células muertas o dañadas y agrega lo que vienen siendo las células nuevas. Recordemos que las células diploides contienen 46 cromosomas, las cuales de estas 44 son autósomas, las cuales las podemos encontrar en el cuerpo humano, como viene siendo el cabello o los ojos. Además de un par sexual,
que podemos definirlo en la mujer como XX o en el hombre como XY. También tenemos lo que vienen siendo las células reproductivas, las cuales están compuestas por 23 cromosomas y la constituye principalmente por el espermatozoide y los ovarios. Muy bien, continuamos con lo que viene siendo la mitosis, que podemos decir que es como una forma de reproducción celular, donde una célula madre da origen a dos células hijas iguales. Consta de 4 fases, lo cual es la interfase, la metafase, anafase y la telofase, perdón. La interfase consta del método en el cual el ADN se organiza y da lugar a lo que vienen siendo los cromosomas. Los centrómetros se van al extremo de la célula y comienzan a decir lo que decimos microtúbulos, vaya, al proceso. La membrana nuclear se desintegra y deja los cromosomas libres en lo que viene siendo el citoplasma. Tenemos lo que es la metafase, en la cual los cromosomas se pegan a los microtúbulos y pues tenemos lo que viene siendo que se estén posicionados en lo que viene siendo la mitad de la célula. En tercer punto tenemos lo que viene siendo la anafase. En este proceso cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y estas empiezan a acercarse poco a poco a los centrómeros. Ya por último tenemos a lo que viene siendo la telofase. En esta las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece lo que viene siendo la membrana nuclear formándose los núcleos. Ya hecho esto, el citoplasma se divide en 2 y da lugar a lo que viene siendo la citocinesis. La meiosis es el proceso de división celular en la que una célula experimenta 2 divisiones sucesivas, dando origen a 4 células. Esta la podemos definir en 2 etapas. Está la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 consiste en que el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas y estos mismos se combinan o se enlazan entre sí. Además tenemos que los centriolos se van a los extremos de la célula sacando los microtúbulos. Al final de esta fase tenemos también que la membrana celular se desintegra dejando los cromosomas libres dentro de lo que viene siendo la célula. Si nos ponemos a pensar, ocurre lo mismo que en la mitosis, a diferencia que en esta fase, pues lo único que cambia es la profase 2. En la meiosis 2 no cambia mucho la cosa, ya que se iguala a lo que viene siendo la meiosis 1, y esta consta de que al entrar a la telofase 2, las 4 nuevas células formadas pierden lo que viene siendo el material genético y se convierten en células haploides. Es por eso que al momento que ocurre la fecundación, la mitad de información genética lo aporta lo que viene siendo el espermatozoide y la otra mitad el óvulo, que al final da lugar a una célula diploide con información genética de ambos progenitores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Garza y yo voy a hablar sobre las vías de señalización celular. Bueno, podemos decir que la comunicación celular es la capacidad de todas las células de intercambiar información con otras células. Bueno, esto es de fundamental importancia principalmente en los organismos pluricelulares, en donde las células tienen que actuar de manera coordinada para cumplir funciones y ir formando parte de los tejidos, de los órganos y de los sistemas de órganos. Un ejemplo de esto es en los seres humanos. Esta propiedad es de fundamental importancia. Todo proceso de comunicación celular va a tener componentes que es muy importante conocer. En primer lugar, vamos a tener a la célula inductora, que es la que origina la señal, o sea, el proceso de comunicación celular.
mediante la emisión de una sustancia inductora que también pueden ser llamadas ligando. Este ligando tiene la capacidad de actuar sobre la célula inducida, que también puede ser llamada célula blanco, mediante su reconocimiento por parte de lo que denominamos receptores, que son la parte fundamental o el componente fundamental del proceso de comunicación celular. Al final, como parte final del proceso de la comunicación celular, vamos a obtener una respuesta biológica, ya sea cualquier función que tenga un lugar en las células, ya sea por ejemplo la síntesis de una proteína, su degradación o la división celular. Esto es la etapa final del proceso de comunicación celular. Bueno, como podemos ver, existen diferentes tipos de comunicaciones celulares. Hay tres principales que son la autócrina, la parácrina y la endócrina. Aquí las podemos ver representadas. Aquí podemos ver esquematizada a la célula inductora, que está en un cuadrado celeste o color azul, y la célula inducida en un cuadrado amarillo. Después, en un circuito azul vamos a ver al ligando, y en un cuadrado más pequeño amarillo vamos a ver al receptor. Estos pues aquí están representados, son los componentes de proceso de comunicación celular. En la comunicación autócrina, la célula inductora va a generar un ligando que va a actuar sobre un receptor de esa misma célula, o sea, es decir, que pues va a actuar sobre sí misma. En la comunicación parácrina, la célula inductora va a emitir un ligando que va a actuar sobre la célula blanco. Este ligando pues va a recorrer una distancia muy corta. Y en el caso de la comunicación endocrina, la célula blanco tiene una distancia muy larga a la célula inductora. O sea, el ligando tiene que recorrer una distancia muy larga. A estos ligandos se les conoce como hormonas, que son la parte pues de la supervivencia de los seres vivos, pues en este caso los seres humanos. Existen también tipos especiales de comunicación celular, como es por ejemplo la sinapsis nerviosa, que es la inducción parácrina, y también está el contacto directo célula-célula. Ya por último, los receptores son unas proteínas o un complejo de proteínas que van a reconocer al ligando y van a interactuar con él. Están presentes en las células blanco. Este reconocimiento del ligando por parte del receptor va a dar lugar a la serie de reacciones que van a recibir el nombre de vías de señalización intracelular, que pues finalmente estas son las que dan la respuesta biológica. Existen ciertas propiedades de la unión ligando-receptor, como es la saturabilidad, es el número de sitios de la unión del receptor por su ligando, y también pues la reversibilidad, que pues esta permite finalizar la respuesta biológica. Ya de acuerdo a su ubicación, pues los receptores se clasifican en citosólicos o transmembrana. Los citosólicos son los que identifican los mensajeros químicos como los neurotransmisores y hormonas, y la proteína transmembrana es la que atraviesa la bicapa lipídica y la membrana celular una vez o varias veces. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Miguel Marfileño y a mí me tocó dar el tema de heredabilidad. ¿Qué es la heredabilidad? La podemos definir como el conjunto de rasgos genéticos que influyen en la manera de un individuo. Entonces, tenemos una diferencia, es decir, somos variables. Y a esta variabilidad la podemos definir como varianza. Por ejemplo, yo tengo estos dos marcadores. A simple vista se ven igual,
Sin embargo, podemos definir que uno es color rojo y el otro es color azul. Como podemos observar, para que se dé un fenotipo, tiene que haber dos factores. Tiene que estar la genética presente y el factor ambiental. Y ya da lugar a lo que es el fenotipo, que vienen siendo los rasgos físicos o lo que vemos. Por ejemplo, aquí podemos ver un ojo. Puede variar según la persona, puede ser color azul, puede ser café, también puede ser la estatura, que depende mucho, pues vaya, en ciertos países, por ejemplo en Alemania, que son muy altos. No podemos comparar Alemania a decir aquí en México. Aquí en México, pues bueno, la estatura general promedio viene siendo unos 70 por ahí. Pero bueno, continuamos con lo que viene siendo la heredabilidad, que por si nos ha quedado un poco claro. Y bueno, si no nos ha quedado como que claro qué es la heredabilidad, pues también podemos decir en otras palabras que es como que el peso que tiene la genética dentro de los genes, vaya. Tenemos lo que es la heredabilidad en sentido amplio. Esta la podemos definir con una H mayúscula cuando no nos definen, pues vaya, un carácter específico. Entonces decimos, sentido amplio es igual a la varianza genética entre el valor fenotípico. Entonces podemos definir que la heredabilidad en sentido amplio depende de la variación fenotípica y esta depende a su misma vez del genotipo de cada individuo. Entonces tenemos también la heredabilidad en sentido estricto. Esta la podemos identificar con una H minúscula, a diferencia del sentido amplio, que esta la ponemos en mayúscula, como podemos recordar. Y esta depende de los factores genéticos. Tenemos aquí también que la representamos con V y A, que esta viene representando lo que los hijos pueden heredar a sus padres, y esta depende de los factores alélicos. Entonces tenemos H2, que es heredabilidad en sentido estricto, es igual a varianza A entre variación fenotípica. También tenemos lo que es la heredabilidad de un solo carácter. Esta es algo compleja de explicar, ya que pues la ciencia no puede experimentar con los seres humanos, ya que no podemos nosotros decidir con quiénes tener hijos, o vaya, es un rol más sentimental. Vaya, ahí entran las emociones y lo que viene siendo otros factores. Sin embargo, la ciencia ha estudiado lo que viene siendo el desarrollo de los gemelos. Hay veces que, pues bueno, como bien sabemos, se puede dar este tipo de embarazos. Entonces, tenemos que son dos tipos de gemelos. Están los monocigotos y los docigotos. Los monocigotos son los que son iguales, y los docigotos que son distintos, que vienen siendo los mellizos. Para llegar a la heredabilidad de los gemelos, tenemos que la proporción, primero tenemos que hallar la proporción de la variación en el carácter genético, y después tenemos que llegar a la correlación en la variación de este carácter. Ya obtenido estos dos datos, se llega a lo que es la heredabilidad. También, pues bueno, este campo nos ayuda a lo que es en la agricultura, para ver qué tanto afectan todos estos caracteres en el medio ambiental, como lo es en el estudio de las cepas. Aquí ya los agricultores ven qué tan factible puede ser usar ciertos métodos para la fabricación de ciertas frutas o verduras. En conclusión, pues bueno, podríamos decir que
la heredabilidad nos da pistas iniciales sobre lo que es la fuerza de la naturaleza, además de que nos ayuda a comprender mejor lo que es los rasgos complejos de cada individuo. Y pues bueno, ya obteniendo estos datos ayuda a lo que vienen siendo los investigadores a, a reunir ciertos datos y saber qué es lo mejor para el medio ambiente y para nosotros. Voy a hablar sobre la estructura, la función y el análisis del ADN. El ADN se compone de dos cadenas, cada una formada por nucleótidos, un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases son cuatro: adenina, timina, citosina y guanina. En la cadena doble, la adenina se enfrenta a la timina, mientras que la citosina se enfrenta a la guanina. El ADN tiene la función de guardar información, además de que a través del ADN se transmiten características a los descendientes durante la reproducción sexual como asexual. Todas las células procariotas y eucariotas contienen ADN. En la célula eucariota, el ADN se encuentra en el núcleo celular, mientras que la procariota, que no tiene núcleo, se encuentra disperso en el citoplasma. El análisis genético implica examinar el ADN, puede revelar cambios, mutaciones en los genes que pueden ocasionar enfermedades y afecciones. ¿Para qué se realiza? Representan un rol fundamental en determinación de riesgos de contraer enfermedades. Aunque el análisis puede aportar información muy importante sobre el tratamiento, diagnóstico o prevención de enfermedades, también existen restricciones. Por ejemplo, si eres una persona sana, que tenga un resultado positivo, no siempre indica que tendrás una enfermedad. Y en otras situaciones, que sea un resultado negativo, no significa que tengas un trastorno determinado. Los tipos de análisis que hay son el análisis de diagnóstico, análisis presintomáticos y predictivos, de detención de portadores, farmacogenética, prenatales, preimplantacional y para detección de enfermedades en los recién nacidos. Gracias.